Recording is on. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme a esta primera sesión de espacio abierto para el aprendizaje. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Gracias por haberse conectado a este espacio, a esta sesión. Y bueno, quiero darles la bienvenida. Este es el módulo número 3 y vamos a aprender cosas nuevas. Vamos a retomar algunos temas que están relacionados con los módulos anteriores y habrá algunos aspectos a través de los cuales pues estaré haciendo hincapié para que cuiden aspectos en sus entregas de actividades. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos. Mi nombre es Nuria Cabrera Tobar y la metodología de trabajo va a ser la siguiente. Vamos a estar compartiendo aquí a través del chat, ¿verdad? Nuestro nombre y por qué es que estamos estudiando en línea. Ya veo aquí conectadas a dos personitas. Muchísimas gracias. Hola Alicia, hola Yajaira. Yajaira, buenas tardes. Y bueno, ¿qué les parece si anoto aquí en el chat, ¿verdad? Las indicaciones para presentarnos, para darnos esa bienvenida, para irnos conociendo. Muchas gracias, Alicia. Gracias por conectarte. Buena tarde. Y lo que me gustaría, gracias, Yajaira. Ya, gracias, ja, Jaciel, Jaciel, o espero estar pronunciando correctamente. Gracias a las tres por estar aquí presentes. Buena tarde. ¿Qué les parece si iniciamos primero, verdad? Conociéndonos, presentándonos. Y bueno, también recuerden que en las sesiones que ustedes ingresen, les voy a solicitar que anoten su nombre completo en el chat. ¿Para qué? Para que en estos espacios yo tenga la oportunidad de anotar sus nombres y colocar su participación en el espacio correspondiente. Entonces, si me hacen favor de ir anotando sus nombres completos, aquí yo ya tengo el dato porque nos saludó Alicia, Alicia González, tengo el dato de Yajaira, tengo el dato de Jaciel. Gracias, Noemí. Y perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos presentando y mientras ustedes van anotando sus o las respuestas aquí en el chat, yo les voy a ir platicando un poquito acerca de mi persona. Entonces, fíjense bien. Primera pregunta que voy a anotar aquí en el chat es, ¿cuál es mi actividad preferida cuando no estoy estudiando? ¿Sí? ¿Qué es lo que les gusta hacer en sus tiempos libres? ¿Sí? ¿Qué es lo que les gusta más realizar? Luego sería esta parte de por qué estoy estudiando la prepa en línea. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me siento a gusto, verdad? Estudiando la prepa en línea. ¿Cuál es el motivo principal? Y la tercera pregunta, ¿qué me gusta más de esta modalidad de estudio? Ajá.
Muy bien, bueno, pues mientras me van compartiendo aquí rápidamente, Jaciel ya nos escribió, me dice mi actividad preferida es escuchar música, excelente. Alicia dice mi pasatiempo favorito es ver películas con mis hijos, muchas gracias Alicia. Y Yajaira dice mi actividad preferida es ver series. Bueno, pues yo creo que más o menos ahí coincidimos. Bueno, mientras ustedes van respondiendo, fíjense que quiero platicarles acerca de pues la experiencia que yo también he experimentado como alumna de esta modalidad. Fíjense que algún tiempo me tocó trabajar muy lejos. La casa de ustedes, yo vivo aquí en la Ciudad de México y la casa de ustedes queda por el norte de la ciudad, por la villa, más o menos. Y me tocaba ir hasta Santa Fe a trabajar. Y entonces, pues obviamente imagínense, ¿no? El traslado, pues afortunadamente teníamos oportunidad de contar con un camioncito que tomábamos en un lugar y nos llevaba hasta allá. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Tanto de ida como de regreso, pues ya se imaginarían o se imaginan que hacía más o menos 2 horas, 2 horas y media, tanto de ida como de regreso. Entonces, bueno, pues imagínense, ¿no? Estar ahí a veces nos daba sueño, a veces pues estábamos desmañanados y yo en aquel tiempo también estaba estudiando en línea. Entonces, bueno, llegó un momento en el que dije, no voy a perder mi tiempo, lo que voy a hacer es bajar, ¿no? Todas mis lecturas que tengo en la plataforma, en mi celular, ¿verdad? Y entonces lo que iba haciendo, iba leyendo, iba adelantando, leyendo todas las actividades que había que realizar. Y ya cuando llegaba a la casa de ustedes, bueno, pues ya había adelantado pues lecturas, ya sabía más o menos de qué se trataba lo que íbamos a hacer y eso me ayudaba mucho. Yo también llegaba del trabajo y tenía que ponerme a estudiar o tenía que ponerme a hacer las actividades. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartirles con todo esto? También me tocaba tomar clases, ¿no? Mientras iba en el camión, mientras comía, mientras hacía muchísimas cosas. Bueno, yo estaba escuchando mi clase y eso me enseñó a, pues, ocupar la mayor parte del tiempo. Esta modalidad nos ayuda a gestionar y a ser muy, muy, muy organizados y aprovechar todos los tiempos que tenemos en la medida de lo posible. Yo sé que muchas están en una situación de hijos, casa, trabajo, y hacemos mil maravillas, nos dividimos en todo. ¿A poco no? Y entonces, bueno, pues esto es muy importante que lo tengamos presente, porque esta modalidad, pues efectivamente permite muchas cosas. A veces yo he tenido alumnos, ¿no? Que van con el celular y van caminando y me dicen, maestra, voy aquí en el transporte, voy a tomar este camión, pero le estoy escuchando. Entonces, creo que esta modalidad nos permite de verdad mucha flexibilidad. Y entonces aquí yo estoy observando, ¿no? Que me están compartiendo, Jaciel dice, estoy estudiando la prepa en línea porque hace mucho tenía ganas de terminar esta etapa, excelente. Sin embargo, no había tenido oportunidad porque mis hijos aún estaban pequeños. Me gusta porque tengo el tiempo libre para hacer cosas, otras actividades, a veces mientras mis hijos están en sus actividades extraescolares, yo voy adelantando. Perfecto, así es. Entonces, es muy cierto, tenemos que ocupar y tenemos que buscar tiempos y espacios. Después dice Yajaira, estoy estudiando prepa en línea porque es un propósito que quiero cumplir para mí y para mis hijos. Muy cierto, a veces nosotros somos el ejemplo y de alguna manera, pues eso que observan nuestros hijos lo imitan muchísimo
y siempre se queda esa parte, ¿no? Esa imagen de mi mamá estudiando, mi mamá trabajando, mi mamá haciendo muchas cosas y eso deja mucha huella y ejemplo. Lo que me gusta de esta modalidad es que te permite atender familia, hogar. Así es. Y hay veces, ya ustedes después verán, que de repente pues yo llego a calificar hasta en la noche, en la madrugada y esto es una maravilla porque pues podemos hacer más cosas o más actividades si nos organizamos de mejor manera. Entonces, ¿qué quiero compartirles también con todo esto? Quiero compartirles que sé lo que es estar de su lado, que yo también conozco la parte en donde como estudiantes pues estamos esperando como la respuesta, ¿no? De cuando tenemos duda, que a veces sentimos que no alcanzamos a hacer algunas cosas, pero aquí también nosotros tenemos que empezar a desarrollar habilidades anticipándonos, previendo, viendo si hay algo que no quede claro. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, Alicia, Yajaira, Jaciel, Aline, bienvenida, buenas tardes, gracias por acompañarme en las 4, gracias por estar aquí en este espacio, en este tiempo y pues este espacio va a ser para darles algunos tips, algunos elementos que van a ser muy importantes que deben considerar al elaborar y al entregar sus actividades de cada semana. Ustedes saben, nos vamos a ver miércoles, nos vamos a ver viernes y lo más importante de todo esto es que si en algún momento dado ustedes no pueden estar presentes por cuestiones personales, laborales o de cualquier otro tipo, saben que pueden ver la grabación. La grabación la voy a dejar abajo de donde está la pizarra, la presentación de la sesión de miércoles o de viernes. Abajo voy a publicar la grabación. Me voy a tardar un poquito porque tengo que subir esta información a YouTube, se tiene que grabar y entonces ya dejo la liga. Pero regularmente pues procuro hacerlo lo más rápido posible para que todos tengan conocimiento y acceso a las grabaciones. Ajá. Entonces, es así como vamos a estar participando. Un gran favor aquí en el chat, ayúdenme. Toda vez que nos veamos o que estemos aquí, anoten siempre sus nombres para que yo pueda tomar nota y les asigne su puntaje correspondiente a la participación. Habrá veces que vamos a hacer actividades, así como ahorita vamos a entrar a hacer otro tipo de actividades en diferentes herramientas que nos van a permitir ya sea repasar, ya sea identificar o conocer la información más importante. Entonces, después de esta presentación, si alguna de ustedes quisiera hacer otro comentario, también abrir el micrófono, están en toda la libertad de hacerlo, de abrir su cámara, de vernos, también están en la libertad sin sentirse presionadas a nada. Cualquier duda, por favor, que ustedes tengan, yo les pido que a través del chat o abriendo el micrófono me hagan favor de preguntarme. No hay ningún problema. Entonces, les voy a platicar un poquito antes de dar los primeros tips. Vamos a hacer lo siguiente. Los miércoles voy a trabajar primero la actividad, en este caso hoy vamos a revisar la primera actividad que corresponde a la reforma agraria. Y el viernes vamos a revisar la actividad correspondiente a lo que refiere al pensamiento común y al pensamiento científico, que está ligada a una lectura que tenemos que realizar sobre un problema del cáncer. Aquí, en la primera actividad, vamos a leer dos tipos de texto y esto ustedes ya lo aprendieron, ya lo saben. Ya en el segundo módulo
Ustedes saben que existen diferentes tipos de texto, ¿verdad? Saben que existen textos literarios, textos científicos, textos periodísticos y ya saben la clasificación. Entonces, ¿verdad? Con esta información vamos a aprender algo nuevo. Hay aquí un detalle en este módulo. En este módulo vamos a encontrar, y eso ahí anótenlo, pónganle una notita, porque vamos a encontrar en todo el módulo, en todas las actividades, vamos a encontrar que nos van a solicitar el tipo de texto. Pero lo que no queremos aquí es que se repita lo que ustedes aprendieron en el módulo 2, ¿no? Esa clasificación. El tipo de texto va a estar referido a la intención comunicativa y ahorita les voy a explicar de qué se trata eso. En este módulo vamos a aprender a buscar información en sitios que son válidos. Vamos a entrar o vamos a aprender a buscar en Google Académico algunos documentos, ¿sí? Para poder realizar nuestras actividades. En este módulo tenemos que trabajar con lo que es la reseña, pero de hecho esta primera actividad nos solicita que elaboremos una reseña comparativa y en la segunda semana vamos a estar trabajando ya con una reseña crítica, no, hasta la tercera semana con una reseña crítica. Entonces vamos a ver qué implica hacer una reseña. ¿Qué otra cosa vamos a aprender? Vamos a aprender a trabajar colaborativamente. No es lo mismo colaborativo que en equipo. Son dos cosas distintas. Colaborar es entre todos elaborar un material para poder usar ese material para realizar una actividad y lo vamos a hacer en el foro aprendiendo. Vamos a aprender a utilizar una nueva herramienta que se llama el acortador de ligas, porque vamos a utilizar imágenes para elaborar una presentación en la tercera semana. ¿Y qué más vamos a aprender? Pues vamos a aprender a distinguir entre lo que es un artículo de divulgación científica y un artículo científico. ¿Por qué? Y notas científicas. Porque en este módulo vamos a conocer estos tipos de textos. Son muy diferentes a los que ustedes ya revisaron, ya conocen un texto literario, ya saben sus características, pero vamos a trabajar con artículos científicos o artículos de divulgación científica más algunos textos literarios. De hecho, la primera actividad contiene un artículo, un documento científico y una narrativa. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en la primera actividad. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a trabajar con las características de la ciencia. Más que aprendernos las características de la ciencia, vamos a tratar de entender cómo se ven reflejadas en estos textos que les estoy mencionando. Y vamos a trabajar también la postura del autor, que solamente hay dos. Y eso en general es lo que vamos a estar revisando en este módulo número 3. No quiero abrumarles con tanta información porque pues a veces lo que sucede es que comenzamos como a hacernos un poco, ¿no? De bolas o a confundirnos. Entonces, poco a poquito, la idea es que yo les vaya compartiendo estos datos, pero sí es importante que les dé una visión general de lo que va a tratar este módulo.
voy a buscar la manera de que para la semana número 3, en donde tenemos que elaborar una presentación y vamos a trabajar colaborativamente, a partir de la semana 2 empecemos a anticiparnos para tener el material necesario y que no nos agarren las prisas el fin de semana y estemos pidiendo a los compañeros la información. No nos va a ocurrir esto porque he tenido ya mucha experiencia de que muchos compañeros pues viven situaciones en donde, maestra, ya le pedí, ya mandé 100 veces correos a mis compañeros y nadie me contesta. Entonces vamos a evitar estas situaciones y lo vamos a hacer de otra manera que espero nos ayuden a realizar las entregas como se deben. Bueno, eso es de lo que trata este módulo, de lo que tiene por aprender y cosas nuevas y muy bonitas y muy interesantes. Nuevamente aquí vamos a trabajar cómo enamorarnos respecto a la parte de leer, de seguir leyendo y entendiendo por qué es importante leer y aprender a redactar la información. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta sesión? El propósito es que por medio de diversas dinámicas y de este aprendizaje colaborativo podamos identificar, en este caso para la primera actividad, que un suceso histórico como es el tema de la reforma agraria, ¿sí?, puede verse desde distintos ángulos. ¿Cómo es eso, maestra? Sí, estamos acostumbrados muchas veces a que nos digan, ¿no?, que la historia dice que la reforma agraria y ya nos dan toda la explicación. Pero aquí vamos a aprender que gracias a otras ciencias y sus disciplinas, nosotros también podemos tener un punto de vista diferente sobre ese tema. Por ejemplo, alguien había pensado hablar de la reforma agraria desde la economía, desde la geografía, desde la química, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos como muy encerrados a solamente, ¿no?, leer lo que la historia dice sobre ese tema. La idea aquí es que empleemos las ciencias opuestas de lo que nosotros estamos revisando para ampliar nuestro criterio y nuestro conocimiento. El aporte que hacen distintas disciplinas y distintas ciencias hacen que nosotros tengamos más información y que podamos discutir con otras personas sobre un tema, un fenómeno, sobre algo, y que no nos casemos solamente con lo que dice un autor o una disciplina o algo que nosotros buscamos. Entonces, la idea, ¿verdad?, es ampliar nuestro conocimiento, es esa posibilidad de tener más datos para poder dar una explicación sobre esa información. Entonces, es por eso que la idea también de este módulo es hablar de la transversabilidad, de la interdisciplinariedad y de esta parte que implica la cuestión de en otros espacios o en otras áreas del conocimiento, saber que también se ha investigado sobre esos temas, ¿sí? A veces decimos cómo el cáncer, por ejemplo, para la actividad número 2, cómo el cáncer pudo haber sido estudiado por la historia, si es algo que revisa la medicina. Pues sí, claro que la historia también ha investigado sobre el cáncer. Afortunadamente tenemos, ¿no?, pues desde cómo inició el cáncer hasta ahorita, todo lo que se ha hecho al respecto de. Entonces, a eso me refiero. ¿Cuáles van a ser las actividades de esta sesión? Pues es esta bienvenida,
es explicarles el propósito de la sesión, pero también vamos a hablar de los aprendizajes que estamos esperando que ustedes desarrollen respecto a las actividades. Vamos a hacer esta dinámica que ya la realizamos, que fue presentarnos. Y si hubiera alguna duda o algún comentario, pues con todo gusto, de verdad, por favor, háganmelo saber. ¿Sí? Cualquier cosa, por favor, tengan la confianza de interrumpirme o de mandar un mensajito. Bueno, ¿qué les parece si revisamos qué es lo que se pide para cada actividad de esta semana? Para la actividad número 1 se llama esta actividad un hecho histórico. Y su propósito es que ustedes tengan esa capacidad y esa habilidad para identificar las formas en las que un mismo suceso, en este caso la reforma agraria, se puede representar. O sea, la reforma agraria no solo se representa desde la historia, sino también se puede representar desde la química, la física. Ay, no, ¿cómo cree, maestra? Sí, claro, desde las matemáticas. Y eso va a ocurrir gracias al análisis de diferentes textos. En este caso, todavía, ¿verdad? No nos va a tocar cómo investigar. ¿Por qué? Porque ya nos están dando 2 documentos para hacer este análisis, ¿sí? Por un lado, tenemos un texto bien bonito, bien interesante, que nos platica de cómo vivía la gente en la época de la reforma agraria. Y por el otro lado, tenemos, ¿verdad?, la parte en donde hay un documento, una investigación, donde nos platican así puntualmente, hay gráficas, hay datos sobre el tema de la reforma agraria. Eso es lo que nosotros queremos, para que cuando nosotros elaboremos una reseña, bueno, pues digamos, no, ya sé que por un lado este documento literario me cuenta cómo vivía la gente en esa época y por este otro, gracias a la ciencia, a la investigación, pues nosotros tenemos datos de lo que ocurrió en ese momento histórico. La actividad número 2 se llama interpretar el mundo. Esta actividad número 2 nos refiere a que necesitamos reflexionar sobre la diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico. Y de hecho ya lo estamos haciendo. Si ustedes ya participaron en el foro Aprendiendo, les preguntan qué cosas, ¿no?, suceden cuando las personas pues tienen ese sentido común, utilizan el conocimiento del pueblo, lo que nos dejan nuestros antepasados. ¿Qué es, verdad? ¿Cuál es la diferencia entre algo que tiene evidencia, que ha sido científico, y entre algo que es una idea o ese remedio casero y que sirve y que ninguno de los dos está peleado, ¿sí? Entonces, vamos a revisar en la actividad número 2, pues cómo utilizamos a veces el sentido común y cómo el científico. ¿Por qué? Porque nos platican la historia de una persona que se enfrenta a una enfermedad muy grave que es el cáncer. Y entonces ustedes saben, ¿no?, que tenemos pues la vecina, el amigo, el conocido que nos dice, oye, ¿ya te tomaste el agua de tlacote? A lo mejor te sirve, o el agua de la uña de gato, y a lo mejor con eso el cáncer se te quita. Y cuando vamos al doctor, que es la parte científica, nos mandan a hacer estudios, nos mandan medicinas, nos mandan las quimioterapias, y entonces, bueno, pues eso es tremendo. Pelearnos entre le hago caso a la persona que me está sugiriendo esto porque yo supe que una persona sí se compuso, ¿no? O sea, y lo que me dice el doctor. Entonces nos estamos peleando constantemente con esos detalles.
Ni uno ni otro, no estamos ahorita juzgando porque no es la idea, pero vivimos en un mundo así, en donde tenemos el sentido común y tenemos la parte científica. Nosotros estamos estudiando para orientarnos más hacia la parte científica que al sentido común. Ajá, entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, como vamos a hablar acerca del tema relacionado con la reforma agraria, en la primera pregunta de la actividad hay algo que les sugiero tomen en cuenta. Permítanme tantito, por favor. No me tardo. Voy a quitar el micrófono y la pantalla, pero no se vayan, por favor. Listo, discúlpenme. Bueno, entonces, en la primera actividad está esta pregunta. ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? En este módulo vamos a empezar a aprender que existen diferentes tipos de instrucciones e indicaciones. Aunque en la instrucción nos dice no es necesario que investigues nada, este tipo de pregunta sí nos invita a decir, ah, caray, a ver, me acuerdo que en la secundaria, que vi un video, un audio, algo, ¿verdad? Que habla sobre la reforma agraria. Y me acuerdo que habla de los campesinos que andaban buscando como que le reconocieran sus tierras. ¿A poco no? Pero si nosotros realmente hiciéramos un análisis de lo que es realmente este tema, nos vamos a dar cuenta que no nada más habla de los campesinos, sino habla mucho más allá de otras cosas. Por eso yo les estoy anotando aquí estas preguntas, ¿no? Esta primera pregunta es, ¿realmente crees que el tema de la reforma agraria es un hecho histórico? O a lo mejor, ¿verdad? Es un tema político, es un tema económico, ¿qué es? Nos lo han vendido desde la parte de la historia, pero pues es momento que nos empecemos a preguntar más cosas. Dos, ¿en qué época sucedió este evento? Ay, maestra, pues en una fecha determinada. Y se van a dar cuenta que con el texto, ¿verdad?, de la reforma agraria, el científico, van a decir, ah, caray, empezó desde los aztecas hasta ahorita. ¿Cómo es eso? Y seguimos. Bueno, ¿quiénes participaron en este evento? ¿Realmente participaron los campesinos o participaron la gente, los terratenientes? ¿Quiénes participaron? ¿Qué pedían los actores de este evento? ¿Realmente querían las tierras o querían otra cosa? Entonces, bueno, este tipo de preguntas nos invitan a que nosotros investiguemos un poquito más acerca del tema y antes. Vamos a encontrar estas preguntas en algunas de las actividades que vamos a ver en este módulo, ¿sí? La sugerencia, cuando ustedes encuentren este tipo de preguntas, traten de anticiparse, de buscar un poquito de información acerca del tema. Aunque diga, no es necesario que investigues y vamos a encontrar que habrá algunas preguntas que igual comienzan. ¿Qué sabes sobre la violencia? Queremos tu opinión. Ah, ahí sí, no es necesario que investigue porque me están pidiendo lo que yo pienso, lo que yo sé, ¿sí? Pero este tipo de pregunta sí nos invita a investigar. Esto es algo nuevo que vamos a aprender en este módulo.
Entonces, les estoy compartiendo en el chat una liga de un video que sintetiza lo que es la reforma agraria. Pueden verla, está un poquito largo, pero es como darles un ejemplo de que puedo buscar información que me puede dar un contexto si no sé nada y que no voy a dejar la pregunta, no nada más contestando, pues no me acuerdo un poquito o recuerdo que es un tema que vimos hace mucho tiempo que lo vi, ¿no? En la secundaria o vi un reportaje acerca de él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Les sugiero que esa primer pregunta que viene en esta actividad número 1, pues anoten en la medida de lo posible algo que hayan investigado, ¿sí? Y anoten también, pues, de dónde obtuvieron esa información. En este módulo vamos a seguir tratando de fomentar que ustedes siempre anoten las referencias de los documentos que consultan en todas las actividades, aunque no nos las pidan. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a decir, esta información la saqué de aquí, no es algo que se me ocurrió y así no se hace un mal uso de la información. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda respecto a la primera pregunta de la actividad 1. Así es la sugerencia que yo les propongo para que la respondan. Ahora bien, vamos a la actividad número 2. Dice, elabora un cuadro comparativo. Ay, maestra, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues vamos a buscar información en internet, porque ¿qué creen? Que en ese cuadro hay información que no viene en las lecturas. Y entonces me van a decir, maestra, ¿y de dónde encuentro esa información? Vamos a tratar que en la medida de lo posible, la información que no viene en esas lecturas y que tienen que anotar en el cuadro, ¿verdad? Sea lo más confiable posible, la obtengamos de sitios confiables y, ¿verdad? Nos sirva para resolver esos datos, ¿sí? Entonces, les voy a presentar los datos del cuadro que pues no vamos a encontrar. Ahora bien, dice, aquí está la pregunta, ¿no? ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? Ya les di el primer tip. Segundo tip, dice, lee con atención dos textos. Tengo que bajar el texto, descargar, la muerte tiene permiso y el texto, la política agraria. Este texto, la muerte tiene permiso, es un texto literario. Y este otro texto es un texto científico, es un trabajo de investigación. Y por eso de repente se les va a hacer como muy pesado leer tanta información, ¿sí? Entonces aquí ya nos empezamos a encontrar con la clasificación de los tipos de texto. Pero, ojo, aquí es donde vamos a empezar a identificar algunos elementos que no están presentes. Sugerencia, léanlos, revísenlos y entonces, ¿verdad? Lo que vamos a tener que hacer es ir buscando la información. Tenemos este cuadro que hay que replicarlo en nuestro documento en Word, ¿sí? Y aquí, del lado izquierdo, en la primera columna, vienen los criterios sobre los cuales tengo que buscar la información. Entonces, primer reto, buscar quién es el autor de La muerte tiene permiso y quién es el autor de la política agraria. ¿Cómo lo puedo investigar? Bueno, voy a entrar a Google, aquí sí, no hay ningún problema, y lo que voy a hacer es, dame el nombre del autor del texto La muerte tiene permiso y me va a dar varios datos. Tienen que verificar que el sitio que ustedes están consultando sea válido, porque
pues muchas veces hay datos falsos. No se confíen, no se metan a Wikipedia porque Wikipedia no es un sitio confiable. Igual, vamos a buscar, dame el autor de la política agraria. Tampoco viene la fecha en la que se escribieron los dos textos y también la tenemos que buscar. Y aquí viene el reto número 3. Tipo de texto. Ojo, aquí no voy a anotar lo que aprendí en el módulo 2. Tengo que anotar la información que está relacionada con este documento que les voy a mostrar. Tienen que leer muy bien en el material de esta semana esta información que se llama la intención comunicativa. Aquí se explica que existen solamente 4 intenciones comunicativas. Ustedes tienen que elegir una, ¿sí? De esas 4. Está la informativa, la descriptiva, la narrativa y la explicativa. Entonces, conforme al tipo de texto, ¿sí? Por ejemplo, yo ya les dije, La muerte tiene permiso es un texto literario, pues ¿cuál creen que sería la intención comunicativa? La narración. Aquí ya les di una respuesta, pero su tarea es investigar, ¿sí? ¿Cuál de las 4 intenciones es o refiere a la política agraria? Si es informativa, descriptiva, narrativa o explicativa. Es lo único que tengo que poner ahí, la palabra solita. No tienen que explicar absolutamente más nada. Mensaje que quiere transmitir el autor. Aquí sí puedo decir, bueno, pues aquí nos están platicando cómo vivían las personas en la época de la reforma agraria. Y acá, ¿verdad? Tengo que decir, bueno, pues esta persona nos presenta datos sobre diferentes momentos históricos en los que México ha pasado y hasta la fecha sigue existiendo reforma agraria. No hemos terminado, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí o comentarios? Dice Alicia, de la información que busquemos, ¿tenemos que citar nuestras fuentes? Muy buena pregunta, Alicia. No, no, porque no terminaríamos. No te preocupes. No, nada más vamos a buscar, ¿sí? La información. Ahorita no. Así lo vamos a dejar. Sí, al final la recomendación sería poner las referencias de estos dos textos, que ya casi las tienes, que sería los datos de los autores, la fecha, el nombre, ¿no? Y la liga. Pero en este trabajo todavía no es necesario hacer esto que tú me preguntas, porque si no, imagínate, son muchos criterios los que tenemos que buscar. Entonces, no se desgasten en esa parte. Viene otro punto de este cuadro. Dice, público al que se dirige. ¡Ay, súper fácil, maestra! Ponemos a todo tipo de público. No, ¿por qué? Obviamente si buscamos en internet, en Google, esta pregunta o hacemos esta pregunta, lo más seguro es que Google nos va a decir para todo tipo de público. No. El texto de La muerte tiene permiso, ¿quién creen ustedes que lo puede leer? Pues alumnos de preparatoria, personas interesadas en la literatura, en saber acerca de la reforma, ¿no? O sea, personas ya de cierta edad, podemos anotar ahí, que quieran conocer sobre el tema de la reforma agraria. Y del otro, maestra, pues investigadores, especialistas, científicos. Entonces, no podemos poner para todo el público, ¿sí? Porque realmente, pues los niños, un niño de primaria no podría comprender, sí leer, pero comprender la información, no. Siguiente, dice contexto o momento en que se escribió. Aquí
se cometen a veces muchos errores, porque piensan que tienen que describir lo que ocurrió, que fue, ¿no?, relativamente en cierta etapa o momento posterior a la revolución. ¿Qué es lo que tienen que buscar? Van a buscar en internet, por favor, en Google, ¿sí? Con ayuda de la fecha, ahorita les voy a decir, con ayuda de la fecha que ya encontraron aquí, ¿sí?, de cuándo se escribió, van a anotar. En México, en 1958, ¿qué ocurrió? Dame dos eventos, uno social y uno político o puede ser cultural. Entonces, aquí voy a anotar, voy a decir en México, en el ámbito cultural, se presentó no sé, estatua de tal, o se logró el voto de la mujer. Entonces, aquí tengo que anotar dos situaciones o dos eventos que hayan ocurrido en México en el año que se escribió, ¿sí? Dos eventos sociales o culturales, y lo mismo acá de este lado. Vean como si necesitamos como la guía o la orientación para no equivocarnos. Bien, dudas o comentarios hasta aquí, vamos bien. Cualquier cosa, por favor, deténganme. Vamos con la siguiente. Dice, gráficas, tablas o apoyos estadísticos si se incluyen. Pues en este, obviamente vamos a poner no hay gráficas porque es un texto literario, ¿verdad? Y de este lado vamos a anotar, ¿verdad?, ¿en dónde están esas gráficas? Porque si hay gráficas. ¿En qué página? Gráfica 1, página tal, gráfica tal, etcétera. Aquí podemos poner 2 o 3 porque son bastantes gráficas las que presentan. Ahora bien, después de haber leído nuestros textos, la sugerencia es que sí subrayen las ideas principales y las ideas secundarias, o que las sombreen si están trabajando de manera digital. Entonces, vamos a subrayar ideas principales, ideas secundarias, y aquí vamos a anotar dos ideas principales, dos ideas secundarias de cada texto. Vamos con el criterio de actores. Maestra, pues claro que en el de la muerte tiene permiso están los actores. ¿Qué tenemos que poner? No vamos a poner si hay actores, vamos a poner el nombre de 4 actores que aparecen, ¿no? Gilipo, etcétera. Anoten ahí el nombre. Y acá me van a decir, no, maestra, no hay actores. Sí, vamos a anotar los nombres de los personajes históricos, pueden ser los presidentes, vamos a anotar 4 nombres de los personajes históricos que están nombrados en la información. Vamos con el siguiente criterio, acciones que se describen. ¿Cuáles son las acciones? Aquí podemos decir, bueno, pues en el texto la muerte tiene permiso, ¿verdad? Las personas del pueblo peleaban por sus tierras. Y acá, ¿verdad? Pues, ¿qué acciones? Bueno, pues el personaje histórico hizo una reforma acerca, o una norma, una ley sobre la reforma agraria. Luego viene otro punto bien importante que vamos a encontrar, así como el tipo de documento, el tipo de texto, perdón, también es otro punto que pónganle ahí asterisco porque va a estar presente en todo el módulo. Dice postura del autor frente al suceso del que habla el texto. ¿Dónde voy a estudiar esa información? La voy a estudiar ahorita donde le señale. Aquí en esta infografía que dice subjetividad y objetividad. Solamente hay dos cosas o dos nombres que voy a anotar, no más.
¿sí? O es uno o es otro. Entonces, la postura del autor puede ser subjetiva u objetiva. Maestra, ¿qué significa subjetivo? Subjetivo es todo aquello que no tiene evidencia, que son historias que corresponde a la parte literaria, y lo objetivo tiene que ver con la parte científica, donde hay gráficas, donde hay una investigación. Entonces, creo que ya casi les dije la respuesta, ¿no? Uno es subjetivo y otro es objetivo, ¿sí? Entonces, nada más si les pido, por favor, que lean muy bien esos dos materiales porque va a aparecer en todos los trabajos estos dos elementos. Y muchas veces lo que hacen es como explicar o decir y lo único que tienen que anotar son los nombres o las palabras de esa información y ya, es lo único. Y al final dice tu opinión sobre el texto. Entonces, ¿a qué se refiere tu opinión sobre el texto? La opinión sobre el texto es lo que yo pienso sobre la información que está escrita. Y a veces nos confundimos también y dice tu opinión sobre la reforma agraria. O sea, ¿qué pienso yo del tema? No de la información, sino del tema. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Dudas hasta aquí de cómo hacer este cuadro? Creo que ya tenemos muchos elementos. Vamos a seguir, ¿verdad? Explicando. Ahora bien, ¿qué viene en esta actividad? ¿Qué más nos solicita? Bueno, nos van a solicitar que construyamos una reseña comparativa. ¿Alguien ya sabe aquí qué es una reseña? ¿Alguien ya, creo que en el módulo 2 ya hicieron una reseña? ¿Quién me quiere decir qué es una reseña? ¿Alguna de ustedes que me diga qué es? ¿Se parece a un resumen? ¿Es igual una reseña que un resumen? Son diferentes. Y dice Jaciel, dice la opinión sobre algún texto o lugar. Sí, muy bien. Y tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al cine vemos, ¿no?, las reseñas y dicen, esta película es de terror y está muy interesante. Muy bien. Es como nuestro punto de vista de un texto. Muy bien. Pero, ok, cuando nosotros opinamos acerca de, ¿no?, un texto, estaríamos hablando de una reseña crítica. Es muy parecido a los programas ahora que aparecen en la televisión, ¿no?, sobre las críticas de los actores o esta parte, ¿no?, de las películas, son reseñas que vemos que aparecen ahí Paloma y no me acuerdo cómo se llama el otro señor, ¿no? En el cine que te dicen, oye, te recomendamos esta película porque está ¿no? Eso efectivamente es una reseña, pero esa es una reseña crítica porque efectivamente estamos dando una opinión acerca de las características que tiene esa película, ese libro, algo. Pero una reseña comparativa es muy diferente a la crítica. Y dice Yajaira, no, la reseña y el resumen son diferentes. Muy bien, así es, Yajaira, son dos cosas diferentes. Un resumen retoma, ¿no?, las ideas principales y secundarias, lo que subrayamos, y podemos hacerlo, el resumen, con nuestras propias palabras o copiar, ¿no?, la información de las ideas principales y secundarias, y con eso tenemos un resumen. Pero, ¿qué creen? La reseña tiene otras características totalmente diferentes y les voy a platicar algo bien interesante. Esto lo hacemos constantemente en nuestra vida cotidiana. Nosotros, cuando vamos a comprar,
¿no? Vamos a imaginar que todas vamos a buscar una computadora y vamos a ir a una tienda y cuando vamos a la tienda, de repente vemos así como que 10 computadoras y decimos, ay, ¿cuál escojo? Y no sabemos y siempre dudamos y estamos, puede ser que se acerque a alguien, ¿no? Un vendedor y nos diga. Si ustedes han observado, cuando hay un objeto, debería de tener la descripción de las características del objeto. Entonces, hay un papelito que dice, computadora Asus con 86% de proporción de pantalla, tantos megas, tanto esto, ay, nosotros, oh, sí, y empezamos a leer y decimos, no, pues estoy igual o me quedé igual, ¿a poco no pasa? Y entonces, ¿verdad? Ya es cuando se acerca alguien y nos dice, ¿para qué la quiere? Y entonces, bueno, pues ya es distinto. Pero ¿por qué les estoy platicando esto? Lo que nosotros encontramos en la información de un objeto son las características de ese objeto. Voy a empezar a hacer el comparativo. Quiero que pongan mucha atención, por favor, y lo que nosotros vamos a realizar es estos criterios que ustedes trabajaron en el cuadro son las características de los textos. Ajá. Entonces, ya tengo la descripción de las características de los textos. O sea, ya hice la mitad del trabajo para elaborar mi reseña. Oh, ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la teoría o qué dice la teoría? El resumen de un texto es un escrito de carácter informativo que tiene como propósito principal presentar una síntesis de los contenidos que el autor del texto original transmitió a través del escrito. Y la reseña es un escrito breve, hasta cierto punto, que informa y a la vez valora una obra o un producto. Su característica fundamental, aquí está lo más importante, radica en describir y emitir un juicio. Pero tenemos diferentes tipos de reseñas. Ahorita nosotros vamos a hacer una comparativa. No vamos a trabajar esto, emitir el juicio. Vamos a buscar en qué se parece un texto y en qué es diferente. O sea, vamos a comparar el texto La muerte tiene permiso y el texto La reforma agraria. Así es como se arma una reseña. Bueno, ojo, maestra, ¿cómo entonces le voy a hacer para redactar mi reseña? Fíjense bien, ¿sí? Les voy a explicar. ¿Qué calificamos nosotros